El hueco en el muro. Me ladra sin saber que muerdo. Me ama sin tocar mi cuerpo. Caimanes sin piel quieren reemplazarlo con toda mi miel y mi cuero. Mi amor, no contesto. Quien me confunde el dinero. Yo tomo estradiol en el licor. Tú vienes con picor, terminas con suero. Por todas mis trans, muertes compongo rapsodia, venganza encubierta, te boto sola. Oferta dispongo mi historia, bonanza vendiendo las piernas. Y mi miedo no es en mi kilo de hierba, está en mi mirada constante alerta. El día que bajaré las barreras, boca cerrada, navaja abierta. Mi identidad si es ancestral. Esta ciudad me va a matar. Seguridad al caminar, capacidad violenta cultivar. Mi identidad si es ancestral. Esta ciudad me va a matar. Seguridad al caminar, capacidad violenta cultivar. Los TERF buscan feminidad en mi vestimenta y no se comenta. Mujeres con pene, hip hop representan. Mi lengua es mi punta, su filo, mis letras. Los manes se asustan de verme con tetas, pero de noche me piden 50. Pero en su coche me quedan 70. La droga en la calle son fiel herramienta. Tapado y lo gasto mañana en mi sangre. Para que ni una reina nuestra amanezca sin aire. Para que nadie desaparezca y le llore su madre. Para que con remesa la familia pueda ayudarla más tarde. Porque si hay ley que nos mienta, tenemos razón de quemar. Jaque tu rey, no estabas atento, pongo la deuda a sumar. Págalo, que es histórico, bandera rosa en los castillos. La nena se moja pero no con machos, es así de sencillo. No es gratis, muestra el bolsillo. Nos tocó, ya es saqueo. Afuera es fosa de caudillos. En mis dedos sabor sangre, pero sus manos están rojas como nuestras paredes de ladrillo. Hemos iniciado este bloque del hueco en el muro con el tema trans piquetera. Y pues estamos gustosos también de compartir este espacio, como ya lo habíamos anticipado, con Naira Camila, a quien hemos escuchado en este tema y pues a quien vamos a pedir que se presente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Has? Un gran saludo a todos los oyentes de la radio, a todas las personas que hacen parte del programa y de la red de diversidad. Yo súper feliz y alegre de haber sido invitada y de estar con ustedes en esta ocasión. Yo soy Naira, así me conocen mis amigues y las personas que hablan conmigo, y estoy como Llena, ese es mi nombre de artista. Naira, respecto a la temática que estábamos abordando la semana pasada, rumbo al 28 de junio, a un día conmemorativo de la lucha de la comunidad LGTBIQ+, por la visibilidad, pero también frente a sus derechos. Teníamos planeada hacer esta entrevista, pero lo que aconteció el pasado miércoles 26 nos hizo reprogramarla. Desde donde también vamos a conversar, Nay, pero primero poder tener un balance tuyo respecto a lo que está aconteciendo con la comunidad LGTBIQ+, desde dónde también tú nos hablas, cuál es ese espacio desde donde están trabajando con la comunidad, pero sobre todo, más allá de junio, que es como un mes más conmemorativo, de más visibilidad, donde se colocan desde el municipio, desde las alcaldías, desde los mismos también colectivos organizados de manera alternativa a estas entidades estatales, esta idea de una marcha que se gestó el 28, más allá del Pride, ¿cuál es ese balance que tú nos puedes dar respecto a lo que está aconteciendo dentro de la comunidad? Gracias por la preguntita, Has. Para mí el Pride es una fecha bastante conflictiva porque es tanto un día conmemorativo en el que se celebran capítulos históricos de la comunidad a nivel mundial y un día de mucha visibilidad para la comunidad, pero a la vez es algo que, como decías, está medio cooptado, ¿no? Por organizaciones
partidarias y también empresas y un montón de cosas que le dan un lado un poco, no corrupto, pero sí un color un poco raro a todo el tema. Yo creo que desde las comunidades LGBTQIA+, en todo caso en mi posición y a la más cercana que yo tengo, que son las mujeres trans en La Paz y sobre todo la organización OTRAF, la organización de travestis, transexuales y transgéneros femeninas en Bolivia, este año se ha hecho mucho trabajo, ¿no? Se ha hecho un montón de trabajo, sobre todo de ayuda material a las hermanas y a los compas que lastimosamente seguimos encontrándonos en situación de calle o desalojadas de nuestras familias, de nuestras casas, con poca posibilidad de empleo, dificultad para encontrar alojamiento, todos los temas. Creo que ha sido un año de bastante trabajo y con todo lo que pasó en los anteriores 5 años, la pandemia, las crisis políticas en nuestro territorio y todo, ha sido como un momento donde ya teníamos más ruedas, ¿no? Para andar y para hacer marchar las cosas. Y al mismo tiempo hay no sé si diría un retroceso, pero hay que ser muy cuidadosos hay una onda general de un poco, la tolerancia se está volviendo de moda, así dicen mucha gente, ¿no? Como que hay más presión social en redes sociales general para ser tolerantes y aceptar a la comunidad LGBT y querernos y todo, y al mismo tiempo por detrás las condiciones materiales legislativas y el sistema tampoco mejoran y hasta empeoran, ¿no? En acceso médico, un montón de cosas. Entonces, creo que ha sido un mes donde tenemos ese espacio mental para pensar en estas cosas, para interrogar un poco cómo está progresando la situación para nuestras comunidades, pero también es un mes para eso, ¿no? Para dar un paso atrás y para recordarnos a nosotras las comunidades y sobre todo las comunidades organizadas que hay mucho trabajo por hacer y que no hay que sucumbir a este mensaje un poco transgiversado de que se trata de tolerancia nomás, ¿no? Al final, a mí no me importa mucho si la persona enfrente mía me tolera o no, lo que me importa es que no tenga condiciones sistemáticas que me precaricen, ¿no? O que me empobrecen o que no me permiten ser yo y no me permiten completar el proceso que necesito completar para estar bien. Entonces, sí, para mí son fechas importantes, ¿no? De reflexionar, de juntarnos entre comunidades, entre colectivos, de interrogar un poco la situación y de preguntarnos más allá del Pride y más allá del desfile, más allá de estas fechas, qué tenemos que hacer y qué se está haciendo concretamente. Estas alianzas que se nos vende, ¿son alianzas en serio o son solo fachada, ¿no? Y nuestros aliados de verdad, o las personas como hay muchas organizaciones y hay muchas cosas que están funcionando para tratar de aliviar la situación material de la comunidad, pero a veces estas organizaciones también son bien invisibles durante estos meses de conmemoración. Entonces creo que ahí hay que hacer ese rebalanceo de las cosas y realmente también como que es un momento lindo porque también podemos ver de más cerca la visión externa de nuestra comunidad y quién está tomando protagonismo, quién no. Nay, te habla Santos desde Santa Cruz. Has mencionado que efectivamente, como se trata de un movimiento bastante diverso, heterogéneo, tienen distintas problemáticas y, claro, distintos también desafíos. Pero has mencionado que sientes que la temática como que se ha puesto de moda en las redes sociales, se habla mucho de esto de la tolerancia. ¿Tú consideras que esta suerte de una vuelta o refrendar esta suerte de conservadurismo de nuestra sociedad sobre las identidades, las diversas identidades de género o en esa diversidad más amplia de lo que se celebró este pasado Día del Orgullo Gay de las Diversidades Sexuales? ¿Sientes que en el país todavía no emerge o por lo menos no se siente esta suerte de un conservadurismo y una ola de cuestionamiento a las diversidades sexuales? Sí, considero, tal vez lo formulé mal y no quería decir que la tolerancia está de moda, pero
lo que se llama el capitalismo rosado, ¿no? Y el capital social que ahora nace con mandar un mensaje de inclusión sin necesariamente trabajar cosas detrás. Creo que sí es algo que está cobrando cada vez más fuerza. Como dices bien, Santos, creo que sí hay como una onda de conservadurismo que se refuerza, ¿no? Así como cada vez hay más gente que no tiene miedo a hablar y cada vez hay más gente que visibiliza su apoyo y su trabajo, su pertenencia, su experiencia en estas comunidades, hay personas que se vuelven aún más cerrados, ¿no? Y aún más conservadores contra las diversidades, y que como que se politiza aún más la cuestión. Entonces también tienes como que en ese lado del conservadurismo y de la intolerancia mucha gente que ya ha perdido miedo a expresarlo también, ¿no? O a como realmente reforzar esa situación de poder. Entonces no consideraría que como que hay una onda de tolerancia que se está poniendo de moda, pero sí consideraría que hay un cierto capital social que ahora se obtiene al mandar mensajes de inclusión desde una posición empresarial o política, partidaria, qué sé yo, que no siempre corresponde al trabajo real que se está haciendo detrás, ¿no? Así como hay mucha gente que comienza a visibilizar su apoyo a la comunidad, hay mucha gente que responde a eso con más odio y con más con más violencia, ¿no? Verbal o no verbal. Entonces, es raro porque parece que hay un avance y al mismo tiempo no se sabe si solamente no se está volviendo cada vez más visible y más politizado el tema. Tal vez dependa también de la región o el lugar, ¿no? No es lo mismo La Paz, Cochabamba, El Alto o Santa Cruz. Sí, depende mucho de la región, depende mucho del contexto, ¿no? Igual inclusive al interior del país y dentro de comunidades como que no son urbanas y todo, también es extremadamente diferente el tema. Los tabús son distintos, se expresan de maneras diferentes, podríamos decir más intensos, menos intensos. Yo al final, probablemente lo que hable durante toda esta entrevista viene mucho de esa posición que tengo de vivir en la ciudad y de estar conectado a una comunidad urbana, ¿no? Y estoy informada y tengo informaciones de lo que pasa dentro de las comunidades al interior del país, pero realmente, como decíamos antes, es una comunidad tan heterogénea, tan grande, tan diversa, que las realidades son extremadamente distintas. Y el territorio es muy amplio, ¿no? Los contextos son muy amplios. Nay, frente a esto que hablabas de una comunidad amplia, desde sus diversas identidades, desde las diversas posturas que mencionabas hace un momento, el Pride, como se promociona ya ahora desde los diversos lugares y es tan grande que no se puede sostener desde un solo lugar, lo pueden terminar o bien tergiversando algunas empresas, ONGs, el mismo Estado, o bien también es un territorio de lucha muy fuerte como día conmemorativo de exigir derechos. El año pasado yo recuerdo que OTRAF hizo una marcha de protesta en la mañana y fueron incluso intentaron entrar a Plaza Murillo, si no me equivoco, y fueron violentadas también. Desde esa posición de no solo es una marcha, como si es una marcha para visibilizarnos y mostrarnos desde estas diversidades, sino también es un día y son días de constante lucha por las violencias sistémicas que se generan todos los otros días antes y después del 28 de junio, ¿no? Y pues desde aquí tal vez hacer la entrada de cómo estos espacios ya en más chiquito, de luchas más abocadas a la identidad de una, se van abocando a otras luchas y a otros espacios anticapitalistas, feministas, obreras, comunidades. ¿Cuál es esa agenda si se tiene de unir estas luchas también, de convocarnos a espacios comunes para poder trabajar, para que uno no esté desligado de lo otro? Porque al final son luchas en común. Entonces, si las existen, si se pone ese tema en agenda y en discusión desde las comunidades. Estoy muy de acuerdo con lo que mencionas, Jazz, con respecto, ¿no?, a la marcha del año pasado, lo que hicimos con los TRAF. Hay una cantidad, una multitud de intersecciones desde las que se trabaja, ¿no? Creo que una de las fuerzas de la comunidad, en todo caso de la lucha transgénero que yo conozco en la ciudad de La Paz, es que muchas veces
se trabaja desde la posición de cada uno y hay una diversidad muy grande participando. Entonces, ahí dentro no es el problema que mi hermana es trans y yo también, entonces tenemos que pelear por los derechos trans, ¿no? El problema es que mi hermana es trans y, no sé, es mamá y vive en tal zona y no se interseccionan todas estas luchas distintas en las que no queremos estar bien solo por ser personas transgénero y con nuestro ser transgénero queremos estar bien dentro de nuestros contextos y dentro de todas las luchas que acompañan siendo transgénero. Igual, lastimosamente hay otros ambientes, otros espacios de los que podemos ser excluidos, ¿no? El caso más conocido son las feministas, las TERF, ¿no? Las trans excluyentes que creen en excluir a la mujer transgénero de la lucha feminista porque no nos consideran mujeres. Entonces, existen espacios de los que se nos excluye y creo que es hasta aún más importante seguir creyendo en esa intersección, seguir creyendo en llevar de la mano y hacer coexistir, porque al final en nuestra realidad, en nuestra vida práctica del día a día, en nuestras situaciones y todo, coexisten, ¿no? Las luchas contra las diferentes opresiones del capitalismo. Existe, yo creo, trabajos que se hacen desde otra Bolivia, hay trabajos que se hacen desde otras comunidades, que Daria Comunidad trabaja mucho esto en la intersección, en La Paz, hay otras organizaciones que trabajan afuera de las ciudades, hay cosas que están puestas en lugar, pero justamente hablando del Pride y de esta fecha y de los discursos que se manejan, a veces se desligan, ¿no? Se despolitiza y se aísla, se atomiza la lucha, se la vuelve algo que no está conectado a otras opresiones y a otros movimientos y ahí no vamos a realmente como que unir nuestras luchas y unir nuestra comunidad hacia objetivos que cubran a la diversidad de la población, ¿no? Y no solamente algunos. Entonces, creo que hay agenda, pero falta trabajarlo, falta igual interrogar estos espacios que les decía que pueden ser excluyentes de la comunidad, excluyentes de ciertos sectores de la comunidad. Hay otros espacios que no trabajan con personas gay educadas que salieron de la universidad y que tienen recursos, pero no trabajan con personas que ni siquiera tienen como que la facilidad y el privilegio de salir del closet en su casa o en su espacio de trabajo. Y esas cosas vienen, ¿por qué? Por opresiones de otro tipo, ¿no? No solamente porque uno es gay o porque uno es trans, pero también porque uno tiene un trabajo muy precario, de muy difícil acceso, que puede perder muy fácilmente y que no se puede permitir perder, o una tiene que trabajar por su familia y su prioridad son las guaguas, a veces ni siquiera solo estar bien siendo trans, pero pucha, el acceso, ¿no?, a la ayuda materna siendo trans, cosas así es donde se interseccionan estas luchas. Y la intersección que vas realizando tú desde la música, desde el rap en sus inicios, pero que también va como eso, dialogando con otros ritmos, con otros géneros. Háblanos un poquito de ese tu trabajo que estás realizando como Yena, en un mundo urbano, entre comillas masculino, porque incluso en este mundo urbano del rap hay muy poca visibilidad para las mujeres. Por lo menos incluso en los espacios que vamos habitando desde lo cultural se están dando los espacios desde las mujeres. No es que se les ha aperturado el espacio, pero este espacio que también se lucha desde las comunidades trans o desde tu propio espacio, desde tu propio trabajo y el que has hecho hasta ahora con la música, Nice, y nos puedes compartir también este mundo también que te ha tocado configurar, conectar con tu propia identidad. Sí, es súper interesante, ¿no? Igual la verdad, la experiencia que he podido tener gracias a la música, gracias a mi trabajo, en el sentido de estar en un contacto muy cercano a la comunidad del hip hop de la ciudad de La Paz, un poco de la ciudad del Alto, y al mismo tiempo muy en contacto con la comunidad de las punkis feministas, ¿no?, de la ciudad de La Paz, y luego como que he ido conociendo mundos en los que de repente una rapera transgénero que además no va a rapear necesariamente solo sobre ser transgénero y va a rapear de todas las otras luchas, se volvía algo interesante a vehicular ahí dentro, y he tenido mucha suerte. Yo me siento muy agradecida por ese trabajo. Es muy cierto que en la comunidad del hip hop hay todavía bastante sexismo, bastante misoginia, transmisoginia, homofobia, ¿no? Como muchos elementos que lastimosamente son violencias a las que yo me he tenido que encontrar y otras personas que hacen parte de estos grupos se encuentran al entrar en ese mundo.
al mismo tiempo es una comunidad que me ha enseñado un montón sobre cómo hacer comunidad, cómo estar a la escucha del otro, cómo entender la fuerza política de la palabra de cada uno, que son cosas que no necesariamente a veces hay en la comunidad transgénero. Entonces, me he podido alimentar de ambas y he podido tratar de concentrar y hacer un trabajo en el que se unen las dos, ¿no? Y conciliar el hecho de que mi identidad no es una traición a la cultura del hip hop, y conciliar el hecho de que la cultura del hip hop no es ajena y no es contraria a ser parte de la comunidad LGBTQIA+, ¿no? Creo que en el imaginario colectivo hay como una contradicción entre ambas, cuando no es así. Hay muchísima gente que es parte de las comunidades de las diversidades de género y sexuales que están en el mundo del hip hop, ya sea lo que se llama en el closet o no, así como hay mucha gente en la comunidad transgénero y de la comunidad que está esperando también a ser parte de estas culturas y que ha crecido con ellas o que tiene un contacto con ellas y se ha alejado por miedo a que sufran mucha violencia, ¿no? Que también se entiende, pero sí, creo que desde mi trabajo, mi sueño en todo caso y lo que quisiera hacer en colectivo con diferentes personas, en diferentes como pequeños microespacios organizados, porque al final tampoco es que he podido organizarme en grande, ¿no? Estos últimos años de trabajo, pero en lo que he podido siempre trabajar el como borrar esa idea del imaginario colectivo de que hay una contradicción ahí dentro, más bien decir, por si acaso ya se están alimentando estas comunidades hace tiempo, ¿no? La una a la otra, y tenemos objetivos en común o eschapes en común, no sé cómo decir la verdad, pero sí nos estamos en las mismas aguas muchas veces y nadando hacia el mismo lado, ¿no? May, recogiendo un poco esto que nos comentas que tiene que ver con tus experiencias, tu vivencia, tu percepción. Hace rato mencionábamos sobre esta suerte de oleada, una corriente conservadora que tiene en Europa, Estados Unidos y en América Latina adeptos que tiene que ver con negar los derechos de del movimiento feminista, de la diversidad sexual, de la diversidad en general, esa plural, diversa. ¿Cómo has vivido este 26 de junio, lo acontecido en Plaza Murillo? ¿Cuál es tu lectura? Pucha, la verdad es que fue preocupante. Yo estaba en Cochabamba, curiosamente justo estaba en la cancha buscando vestuarios y buscando utilería para una producción que voy a tener pronto, trabajada en colectivo allá en La Paz, y me enteré por las radios, por las teles, ¿no? De las caseras, mientras pasaba de kiosco en kiosco, todo el mundo súper atento. Fue interesante para mí igual sentirme conectada a esa comunidad, un poco a esa historia que yo tengo del lado de mi familia, no sé, sentirme más realmente con los pies en un lugar muy, muy, muy real, porque hubiera sido distinto verlo, no hubiera sido igual de real, pero muy distinto a enterarme de esas noticias almorzando con mis hermanas en la Casa Trans en La Paz. Hubiera sido muy distinto si encontraba eso con mis amigos raperos, no sé. Entonces, asustó, ¿no? Con la OTRAF hablamos un poco, sacamos un pronunciamiento porque nos parecía muy importante igual como comunidad y desde la posición de una organización de mujeres transgénero en La Paz, uno, rechazar lo que estaba pasando, ¿no? Como repudiarlo y dos, expresar nuestra preocupación porque justamente, como mencionas, hay una ola de conservadurismo, de intolerancia, de como un nuevo movimiento, y es como la misma gente que se alegraba, ¿no? De ver militares en la Plaza Murillo, o que decía como, por fin, o qué sé yo. Entonces, siempre es como un balde de agua fría y un lapo y un llamado urgente a organizarse para no permitir que tomen riendas de poder grupos así de transfóbicos, así de homofóbicos, que llevan esa línea del conservadurismo como principal guía de su accionar, de su organizar. Fue difícil un poco estar separada, no estar lejos de la comunidad y realmente como que hablar con ellas por el WhatsApp, pero creo que al final todo el mundo habló por el WhatsApp con su gente, con sus organizaciones de lo que estaba pasando, nos tomó a todos en curva y pucha, es raro no hablar del tema, es difícil, como que tengo una impresión, como yo estoy trabajando estas fechas un montón, tengo una impresión de que todo el mundo ya está haciendo como si nada haya pasado y hay como un cierto, no sé, no tabú, pero la gente como que no quiere hablar demasiado del tema.
Y en la comunidad tengo la impresión de que es un poco lo mismo. Creo que como personas de LGBT en sus diferentes contextos, en sus diferentes organizaciones, hay que siempre cuestionar y hay que siempre organizarnos alrededor de que estas cosas que están pasando van a afectar a la comunidad, van a afectar a la comunidad no solo por ser gays o ser trans, pero también por sus diferentes situaciones y lo que son además de eso, y tratar de, si no es organizarnos, aunque sea hablarlo, ¿no? Libremente, así como estamos hablando en este momento nosotros, realmente poner las preguntas, los puntos sobre las is, y eso ha sido bastante surreal, ¿no? Mi experiencia y todo, como realmente en un lugar centro comercial en ese sentido que es la cancha y con tanta gente y todo fue bastante surreal, pero también tenía ganas de hablar con la comunidad y decir, oigan chicas, pucha, esto no puede estar pasando, ¿no? Como que si pasa nos tenemos que organizar porque nos van a quitar derechos y nos van a poner más palos en las ruedas. Nay, te agradezco por estos apuntes que por supuesto se pueden ir desenglosando mucho más, poder conversar a partir de todo esto que nos has colocado en la mesa y seguir generando también más reflexiones respecto no solo a agendas, sino también hacia luchas colectivas, cómo nos estamos pensando también estos diferentes horizontes, desde dónde, con quiénes, y cómo vamos a tejer ese con quiénes, y pues también desde ahí las cuestionantes que todos y todas tenemos que hacernos para seguir caminando. Hemos iniciado este bloque con Transpiquetera, tal vez ya para cerrar, para también tu despedida, si a mí me gustaría también que puedas comentar a quienes nos están escuchando acerca de tu trabajo y que les puedas acercar un poco más a este tema que tiene un trasfondo, una letra muy interpeladora, pero también un trasfondo de estas identidades en las ciudades que incluso siendo ciudades, siendo lugares urbanos, siguen siendo violentadas, ocultadas, tratando de invisibilizarse. Sigue siendo una lucha y pues también sí, en estos espacios es una lucha, en los espacios que son menos, entre comillas, urbanos, sigue siendo algo peor. Para ir cerrando y despidiéndonos también en este bloque, Nay, te doy la palabra. Mil gracias, Has, por la preguntita. Bueno, este trabajo de Transpiquetera yo comencé escribiendo, el concepto nació que quería escribir una carta a mi papá, como una letra haciendo una carta a mi papá, explicándole por qué llevo una navaja en el bolso cuando salgo a trabajar, cuando salgo a la calle, y un poco hablar de la inseguridad que se enfrenta en la ciudad, ¿no? Sobre todo siendo trabajadora sexual. En esos tiempos estaba trabajando mucho de eso y me sentía como esa sensación de, pucha, quiero contar mi experiencia de lo que es caminar la ciudad, transitar la ciudad, yendo a trabajar de esto, trabajando de esto. En ambas ciudades, ¿no? Porque trabajaba también muchísimo en el Alto y es bien distinto que trabajar en La Paz. Bueno, eso ya es otro tema. Pero así nació y luego poco a poco se fue formando un proyecto muy lindo donde dije ya este sentimiento y esta sensación creo que es una sensación que compartimos muchísimas personas de mi comunidad y quisiera trabajarlo con ellas. Entonces comencé a ir a la casa trans, a almorzar, conocí bien a las chicas, les hablé del proyecto. Formamos algunas ideas juntas, luego formamos un equipo y yo traté de hacer la idea era que el equipo de rodaje del videoclip y de lo que queríamos hacer con esta canción sea también puros miembros de la comunidad, ¿no? Los anuncios que puse buscando a gente, dije, solo quiero a gente que sea parte de la comunidad LGBTQIA+, que se identifique ahí dentro. Y fue muy lindo trabajo, la verdad. También fue fuerte, ¿no? Hacer ciertas escenas, pensar en las cosas, hablar con las hermanas de estas experiencias. Pero desde ahí nace el trabajo. Igual que quisiera invitar a todos los oyentes a ver el videoclip de esta canción Transpiquetera que está en YouTube. Y pensar un poco en la reapropiación. Quería hablar también de eso, ¿no? Suena raro decirlo, pero de la reapropiación un poco de la violencia como un instrumento de lucha y de supervivencia en comunidades así que se encuentran muy vulnerables y cómo podemos politizar la violencia hacia algo comunitario, hacia algo que explique, ¿no? Como decías bien, Has, pucha, en los lugares que no son urbanos y no son ciudades, sigue siendo peor, sigue siendo muy grave. Como les decía, es algo que yo lastimosamente, pucha, ignoro bastante, ¿no? Realmente toda la realidad de la situación. La ciudad cuenta con sus privilegios, sus accesos a muchas cosas, sus recursos, así como cuenta con una configuración en la que sobrevivir también es difícil, ¿no? Y transitar también es como
te ponen muchísima vulnerabilidad y muchísimo anonimato a veces. Entonces, quería hablar un poco de eso, ¿no? De esa experiencia en la ciudad. Y Transtiquetera creo que es una canción que, a pesar de que las condiciones de mi vida y las circunstancias desde que la he escrito, desde que la hice, han cambiado un poco, sigo encontrando mucho de esa sensación, ¿no? En mi día a día, en diferentes situaciones, en diferentes lugares, en diferentes contextos. Entonces significa bastante para mí, significa igual, estoy muy feliz de que signifique bastante para las chicas, haber grabado en la casa trans y todo. Ha sido realmente muy lindo como experiencia poner al centro de un videoclip que ha sido bastante visto a la comunidad en su lugar, en su gente, ¿no? Y no solamente en sus ideas o en su imaginario colectivo. Y sí, no sé cómo, para invitarles a escuchar una canción, a mí me gusta mucho, pucha, ahorita no se me ocurre una canción exacta de esta chica, pero invito a todos los oyentes a escuchar a Urias. Es una mujer trans negra del Brasil que hace música medio pop, experimental, pero que también acciona mucho y se organiza mucho alrededor de la comunidad. La mayoría de sus conciertos son en festivales o marchas o mitines o casas o todo este trabajo politizado de la comunidad. Y tienen una visión un poco parecida a lo que yo ambiciono, ¿no? Con mi trabajo, con el trabajo que hago con mi equipo en colectivo. Es raro decirlo, pero volver a la mujer trans como una superestrella de cierta manera, justamente sin desconectarse de la comunidad y porque está conectada a la politización de nuestras cuestiones, volverla a alguien no visible, pero con un mensaje que la gente ya se da cuenta como que es importante escuchar esto, ¿no? Sí, las invito a todos a escuchar a Urias, es una gran maestra para mí, me gusta mucho lo que hace y sobre todo cómo vive lo que está haciendo. Es de Río de Janeiro y la pueden encontrar en YouTube, en todas las plataformas, tiene un montón de canciones. ¿A ti cómo te encontramos, Nay, para cerrar ya esta entrevista en las diferentes redes, en YouTube? Yo estoy como Llena, como Llena Bebé en Instagram y como Llena en todo lado, en Spotify, en YouTube, pueden escuchar mi música, ver los trabajos que ya he publicado. Recientemente saqué un mixtape de rap que es el primer trabajo que autoproducí completamente. Estoy bastante feliz de cómo salió, ha sido bastante trabajo. Y no sé si me encuentran, ¿no? Yo la verdad es que en La Paz me muevo bastante, salgo harto, estoy en diferentes movidas, me pueden ver en marchas, en fiestas, en conciertos, en la Jasabe, en la zona, en todo lado, y siempre feliz de saludar a las personas que me reconozcan o que me quieran conocer. Sí, soy Llena, pero al final me importa más en este momento ser Naira. Y muchas gracias por el espacio, más bien ustedes, por la entrevista, súper interesante, muy lindas las conversaciones y muy importantes igual las preguntas. Gracias, Nay, un abrazo y pues con esto cerramos este bloque de su programa El Hueco en el Muro. Espérenos un momento, ya retornamos. El Hueco en el Muro. Un programa en nuestro estilacho.